Dios Creador, te adoro. Adoremos a un Dios, adoremos al Padre Creador. Hermanos, la paz sea con ustedes. Debemos de guardar nuestro verdadero concepto ante la vida y saber que somos humanos y que somos mortales y que necesitamos de un Padre Creador, Salvador. Seamos humildes y nunca seamos soberbios y autosuficientes. Aquí está una pintura del dios Thor, nórdico germano antiguo, anterior a los enunciados bíblicos cristianos. Este es Thor, un dios de las tribus germanas, alemanas antiguas y nórdicas. Vamos pues a continuar comprendiendo la finalidad de nuestras existencias, el por qué vivimos y para qué hemos sido destinados a existir en esta vida. Nuestra única finalidad es evolucionar conforme a lo positivo, a la espiritualidad. Y lo que nos hace despiertos es ver con más claridad, el despertar hacia la totalidad, el estar conscientes, o sea, el adquirir conciencia, viveza, brillantez de comprensión. Eso es lo que nos da la única evolución para la cual fuimos destinados. Nuestro despertar, nuestro crecimiento, nuestro florecimiento, nuestro avance hacia lo infinito, increíble del cosmos, nuestro porvenir, nuestro futuro. Perdón, los ciclos y el ciclo global, material en que vivimos está por terminar y nos espera el crudo desenlace, el resumen del modo en que vivimos y hemos vivido en un modo arbitrario, más bien sin Dios. Así que lo que nos espera es una final proporcional a nuestras acciones como mundo, y ya fueron profetizadas esas circunstancias en que finalizaremos, pero lo podemos abortar, lo podemos anular con nuestro mismo genio humano en los libres albedríos que nos fueron dados, tomando las más acertadas decisiones, rompiendo con nuestras rebeldías interior, en la forma de nuestros dirigentes y dirigentes ministros religiosos, que son los que nos gobiernan, declarando el cambio, el nacimiento nuevo de la humanidad al rechazar esta modernidad
en que hemos querido divertirnos y extasiarnos y encontrar novedades y nuevas sensaciones prohibidas y desconocidas. Si asumimos en este mismo, dentro de este ciclo, una actitud de pureza, de naturalidad, podremos conjurar eso, aceptando en este ciclo las cualidades del ciclo prometido del reino que vendría. Los gobernantes mundiales, para que no se dé ese paso riguroso y enérgico, lo que le ha sucedido a otras civilizaciones que se desviaron, deben de entregar sumisamente sus dirigencias a los que ostentarán en el nuevo reino esas autoridades. Me refiero a los representantes máximos de la espiritualidad, a los monjes, a los ascetas, místicos y mistéricos, que entreguen esas dirigencias sometiéndose a la razón, para que así pueda ser anuladas todas las premoniciones, los vaticinios que han dado los grandes sabios místicos y que las expresaron en sagradas escrituras nuestras. Organización de las Naciones Unidas, entreguen sus dirigencias a los monjes tibetanos puros, no idólatras, y a los representantes de las sociedades y fraternidades secretas, de unas búsquedas depuradas y sinceras, para que ellos dirijan ahora las formas de que deberá conducirse el nuevo ciclo, que será diametralmente opuesto a lo que es ahora. Será un signo, un ciclo de respeto, de cuidado por el hábitat, de preservación de las especies, de seguridad, de tranquilidad, de amor y de libertad. Entréguenlo, destruyan esas armas que están a punto de desencadenar la pesadilla última y la destrucción de todos los edificios del progreso. Entréguenlas. En nombre de eso y como colaboración, yo estoy demostrando que lo celestial es verdad, y aclarando esa verdad en que todos los enunciados de todas las sectas, de todas las religiones y de todas las creencias y sus ramas son en verdad un solo enunciado, solamente diferenciado en el modo que fueron emitidos por los diferentes patriarcas de esos diferentes pueblos antiguos y sus expresiones modernas. Hemos estado estudiando algunas otras culturas antiguas y modernas y he estado demostrando que llevan a una sola cosa, a un único enunciado de verdad, del origen de nuestra actualidad y de nuestro futuro, y que son reales.
todas las, podemos decir, fábulas solamente son una sola verdad cierta, y lo he estado demostrando y lo seguiré demostrando hasta que se acepte por las mentes parcializadas y de conceptos y prejuicios preestablecidos, para que así entiendan que los hombres que fueron animados a escribir libros para la mayoría de la gente, y la mayoría confusos, en verdad son los intentos de insinuar y revelar estas verdades que ellos comprendieron a partir de estudiar, de profundizar, de meditar. Vamos pues a seguir con Thor. Vamos a desmantelar estos sistemas, esta modernidad. Vamos a tirar las fronteras y reconocernos como una misma familia que viaja por el espacio en la nave de la Tierra. Aquí tenemos una pintura de Thor, el dios del mazo. Thor es un dios nórdico muy antiguo, definido como dios del trueno. Dios del trueno. Asimismo sabemos que el Yahvé bíblico de los judíos también es definido como el Dios dueño de los rayos y de los truenos. Este es Thor. Esta es la imagen que se hacían los nórdicos muy antiguos del dios ante el desconocimiento de otros enunciados. Ellos pusieron el nombre de Thor, que quiere decir mazo, o el que golpea, el que influye, el del mazo, el del trueno. Este es Thor. Después la religión cristiana, con su viveza de impactante sentimentalismo, fue ganando terreno el cristianismo y derrumbó estas creencias ya muy, podemos decir, desfiguradas en sus extensiones que se le fueron dando de nuevos relatos y casi sembrándola en confusión. Llegó el cristianismo claro, fácilmente entendible, y derribó estas creencias. Aún persisten en muy limitada forma, pero el cristianismo suplantó un Dios con un mismo Dios más comprensible. Estas son las leyendas y las fábulas mitológicas de los dioses de las tribus primitivas de los nórdicos y su manera de expresarlos. Vamos a leer acerca de Thor. Perdón. Thor en una ilustración del siglo XIX. Etimología. Así leemos del Dios Jesucristo nórdico, del Hijo de Dios nórdico. Etimología. El nombre del Dios, o sea de Thor, es por,
en nórdico antiguo, Punoren anglosajón, o sea, entre los ingleses, Tunar en sajón, Tunaer en sajón antiguo, Donar en holandés antiguo y antiguo alto alemán, y Punrar en protonórdico. Todas estas formas derivan del proto, o sea, del comienzo del prototipo germánico Punras. Punraseta tiene el mismo origen que la palabra trueno, tores, trueno. En inglés, thunder. Incluso la misma palabra castellana trueno, al igual que la palabra alemana Donner, la holandesa Donder, la sueca Tordon y la danesa y noruega Torden. A su vez se puede hallar interrelación tanto descriptiva como etimológica con el dios de la mitología griega Zeus, Zeus del griego antiguo. Aquí nos están explicando que Thor viene a hacer lo mismo, o que el dios Zeus también era el dios que poseía un rayo en su brazo, o sea, un rayo, y que su consecuente el trueno. Zeus, el cual coincide con Thor en aspectos generales, o sea, de características, de similitud, de paraleleidad, y también con muchos otros. Por ejemplo, tanto Zeus, el griego, el dios griego, como Thor comprenden deidades del trueno, ejercen un papel protagonista y ambos se corresponden como los dioses más venerados en sus respectivas mitologías, o sea, el dios principal, Zeus. Aquí hay una pequeña incomprensión de lo que es Zeus. En verdad, Thor corresponde a Apolo, pero aquí están ellos pensando que Zeus es el símil, es la similitud con Thor. Eso no es así. Zeus es la representación metafórica del Padre y Apolo es la representación mitológica del Hijo de Dios, de Jesucristo, o sea, de Thor. Hay una confusión. Después entenderemos por qué es esa confusión, solamente de los comentaristas. Pero lo estamos tratando como si Thor fuera la correspondencia de Zeus, para que puedan entenderlo. En verdad es Apolo. Thor es Apolo y Loki es Zeus. O se le da otros nombres a Loki, Frey y así, pero es lo mismo, es la misma significación. El nombre del dios es Zeus, o sea, es Zeus. Deus es la palabra muy parecida. En el caso nominativo, o sea, de denominar generalmente Zeus, Dios, Deus. Y Aios, Dios,
en el genitivo, o sea, en lo que es él. Podemos ver aquí que en esta expresión de la semántica raíz griega está un triángulo refiriéndose a la Trinidad, a las tres dimensiones, y luego un 10 y luego una serpiente. Aquí está la Trinidad expresada, aquí está en el triángulo, en el 10, en la S, y el acento también. Son las otros campos de explicaciones gramaticales, etimológicas, que no estamos tratando ahora, pero vamos a continuar. La misma palabra latina Deus viene de Zeus. En verdad, Zeus se está refiriendo a Dios, lo que es lo mismo que Allah, musulmán, Allah es Dios. No es el nombre Allah de Dios, sino que es para expresar Dios en otro idioma, de la cual derivan otras muchas palabras como Dio de dar, el Dios es el que da, entonces es Dio. Ese es un número 10, y una D. Italiano Dieu, francés Dios, igual que el español. Catalán Deus, esta expresión, este vocablo eu, también es su significado de universo, eu. Gallego, etc. Coincide con Zeus y por lo tanto con Thor. En verdad no coincide con Thor, pero esta es una conclusión especulativa a la que ellos llegan aquí. Orígenes y paralelos indoeuropeos. Los pueblos indoeuropeos y posteriores tenían un dios del cielo, relámpagos y truenos. O sea que todas las tribus antiguas, su dios era el dios de los truenos y de los relámpagos, pues eso los impactaba, lo formidable del trueno, de los estallidos celestiales de la atmósfera. Entonces lo relacionaban directamente con el Dios único que se expresaba, que hablaba en los rayos, probablemente heredando las principales características de las religiones indoeuropeas, y se desarrolló bajo la idiosincrasia, ideo es igual que idiosincrasia cultural y religiosa regional de los pueblos germánicos. Según la teoría de Georges Dumézil, había 3 dioses principales entre todos los pueblos indoeuropeos. Aquí está la comprobación de que el enunciado trinario siempre ha existido, y aún entre los caldeos, y aún entre los cavernícolas, entre lo que se dice que son los primeros humanos. Ahí está claramente que todos tenían 3 dioses principales. 2 dioses, un padre, un hijo y la madre, simbólica. Había 3 dioses principales entre los pueblos indoeuropeos antiguos, cada uno con una función particular. Claramente está definida la función del padre como juzgador, como ejecutor, y la del hijo como intercesor. Y entre ellos el dios del cielo y el trueno era quien ocupaba la posición principal. Aquí se está refiriendo al Padre, al Dios bíblico del Antiguo Testamento,
El del Nuevo Testamento corresponde al Hijo de Dios y el Apocalipsis corresponde al Espíritu. Por eso está muy simbolizado, muy críptico el Apocalipsis, porque corresponde a lo espiritual, a lo inaccesible, a lo que debe de leerse con suma intuición y letra a letra. Y palabra a palabra también. Tácito, en su obra Germania, realiza una interpretatio romana a la cultura de los germanos e identifica a a Thor con Hércules. Ya habíamos hablado en el otro estudio de la cultura griega sobre Hércules y hemos visto las similitudes que tiene con Thor y con otros. Entonces quiere decir que todo es una misma unidad, todo es un mismo enunciado, solamente contado de diferentes maneras muy complicadas, difíciles de entender por las otras mentalidades. No es posible que un relato español pueda ser comprendido fácilmente por la cultura china o japonesa y viceversa. No es posible que un relato de los chinos, de los japoneses, un relato tradicional, pueda ser fácilmente comprendido por los españoles o los ingleses. No es posible que fácilmente pueda ser entendido. Eso solamente se logra a través de múltiples estudios para comprender de qué forma se habla, de la manera de expresión, de lo cual puede deducirse que sus características esenciales eran muy similares. Claro que sí son, nada más que están contadas en diferentes campos, de diferente manera, de diferente proyección y de diferente visión. Y todas ellas conforman las partes de un único rompecabezas cósmico, que era la finalidad, que fue la finalidad del Padre para educar a los hijos y ver sus actitudes y así aprobarlos o reprobarlos. El Padre Dios ha adorado. Como personificación del poder y en cuanto a sus atributos compartían muchas similitudes. Thor con un martillo y Hércules con un garrote. Es lo mismo, solamente la alegoría es distinta. Un garrote golpea, un mazo golpea. Los dos se hacen con la mano como cetros para luchar. Y ambos dados a la glotonería. Aquí habla de una glotonería, no de comer, sino de nutrirse, de nutrir el conocimiento para poder luchar contra las vicisitudes y las debilidades de la vida, que son los demonios, las inclinaciones bajas. Esas son las bestias con las que lucha Hércules y con las que lucha Thor, en una manera de decirlo. Además, Tácito menciona que los teutones adoran a Hércules con cantos que llaman barditus, de base barditus, especialmente antes de las batallas. Hay que recordar que también entre la religiosidad cristiana se habla de Jehová como el Dios de los ejércitos, Jehová el Dios de los ejércitos. Esto puede compararse con lo que sucedía en la antigua Ática, donde los atenienses acudían al oráculo de Delfos, aconsejados por los peán,
cantando un conjuro mítico de victoria. Este canto de Peán pasó al mito de Apolo y su victorioso combate ante la serpiente Pitón. Ambos personajes, Apolo y Thor, luchan con las serpientes. La serpiente es la maldad, es la fatalidad, es la inercia con la que el dios lucha, y también lucha contra la irreductez del mal, que se afianza como hierbas, que enredaderas que van sofocando los sistemas bases. Aquí la serpiente de Apolo, o sea, la maldad, la ignorancia, es llamada Pitón. En el caso de Thor es llamada la serpiente de Midgard, y así hay muchas serpientes en los personajes llamados falsamente míticos. En verdad son figurales, son alegorías solamente del dominio del campo de los mistéricos, para que ellos estudian las significaciones de todas esas cosas intrincadas. Aquí es Pitón. Hay que recordar que también en la Biblia se habla de una serpiente, esa serpiente monstruosa que rodea la tierra, es nada más la fatalidad, es la inercia, es la maldad, es la oposición que se hace contra el avance de la espiritualidad. En el Apocalipsis se habla de Satanás, la serpiente antigua, separándolo del diablo. Satanás, esa es la maldad misma, es la inercia. Perdón. Entonces, en el Nuevo Testamento también se menciona la misma serpiente de Midgard, o el Pitón, con que lucha Apolo. Allí es Leviatán. Eso se habla en el libro de Job, y en el libro del Apocalipsis se habla de la serpiente que será vencida. O sea, es el cambio del ciclo. Y así, cuando llegue el Mesías entre las nubes, él acompañado de sus ángeles, si la humanidad no se doblega para el cambio, se vendrá ese Jesús, ese Hijo de Dios, representante de la autoridad del Padre, con sus ángeles, o sea, sus fuerzas del cielo, para luchar contra aquellos que quieren destruir la vida por caminos equivocados y extraños, de lo que se está destruyendo todo. Aquí habla simbólicamente. Todas las personas del bien luchamos contra la adversidad, la fatalidad, las bajas inclinaciones, que son las pequeñas víboras. Aquí se está hablando de dragones, ya de seres comunales que rodean el planeta. Perdón, aquí se habla, en el caso de Thor, de la serpiente del dragón Midgard. Donar era el dios principal de los batavios, con el centro de su culto en la actual Nimega, Holanda, en donde se han encontrado 2 templos al aire libre y un tercero en la cercana ciudad de Elst, en Germania inferior, datando de los primeros siglos. Se han encontrado brazaletes, monedas y piedras con inscripciones latinas que indicaban que habían sido ofrendadas a Donar, o sea, a Thor. Las inscripciones en su mayoría tenían el nombre de Hércules,
Magusanus. A Thor también se le nombró Hércules Magusanus, para ya en otra forma, en otra línea de creencia, que ya derivaba la creencia de Thor hacia un Thor Hércules Magusanus, que era como los romanos llamaban al dios principal de los batavios. Inscripciones con este nombre se han encontrado en diversas partes como Houten, Yeyan, Ubergen, Westerkapelle y Vetera en Holanda, y Bonn en Alemania y Roma en Italia. Eran los dioses de las primeras tribus primitivas cuando la humanidad se desarrollaba. La razón por la cual su nombre se dispersó tanto es porque los batavios entraron al servicio de los romanos y de ese modo lo divulgaron por todo el imperio, y al ser donar un dios de la batalla, o sea, de los truenos, de las tormentas, era particularmente popular entre los guerreros batavios, o batavios. No es batavios, porque no tiene acento, batavios. La idea de un dios del cielo y la tormenta con una arma arrojadiza, o sea, que lanza su defensa, fenomenal de guerra de Thor, con un carro, es una antigua imagen del dios, o sea, Thor en un carro. Thor en un carro, después veremos eso. Hay otros dioses en caballos, aquí está pero es la misma cosa. La deidad hitita Tezhu es representada de forma muy similar, salvo que con una hacha. Aquí está otro dios representado con un hacha, y el dios hindú Indra de los hindúes también posee un carro y su arma principal son los rayos. Es sumamente fácil comprender la síntesis de todos los enunciados alegóricos y metafóricos de las sectas y de las religiones y de las declaraciones mistéricas y místicas. Es sumamente fácil ya a estas alturas comprender la relación indudable que existe, para comprender que los enunciados de la vida de nuestro planeta no pueden ser muchos, solamente es un solo enunciado comprendido y expresado de diferente manera. Al estudiar la misma vida, el firmamento, las aguas, la tierra, los cuerpos, los órganos, entonces es una única comprensión, no hay diversificación. Los odios entre los diferentes religiosos no tienen razón de ser. Es una fantasía, es una falacia, es una irrealidad, porque están discutiendo por unos mismos dioses, o una misma Trinidad celestial, etérica y terrenal. Solamente las incomprensiones que hay entre ellos debido a su desconocimiento, que no pueden comprender que hablan del mismo Dios, pues todos estos escritos antiguos, sagrados, los elaboraron mistéricos con una misma mentalidad y que llegaron a una igual comprensión de esas leyes establecidas en todo lo relativo y correspondiente de nuestra naturaleza, de nuestra realidad, de nuestra maya. En muchas pinturas escandinavas, en rocas y lápidas,
se encuentran figuras masculinas alzando martillos o hachas y en algunos casos también labris o destras, en ocasiones en representaciones fálicas, la tumba de Kiwik, lo cual puede ser interpretado como un símbolo de poder y representar una deidad. Exactamente, los cetros también son para representar una autoridad o una divinidad. El martillo de Thor en el área norte de Alemania y el garrote de Donar en el sur fueron durante el paganismo tardío. Es algo confuso la denominación que se da a los que ellos creen tenían dioses falsos como paganos. La palabra pagano viene de padre, paganismo, pagano. Ano es salida de pagano. Posterior a los petroglifos, un amuleto de fertilidad, en particular femenina. Otros paralelos a mitos del Indo es de la lucha del dios del trueno contra serpientes o dragones. Aquí se está refiriendo a los pecados, a las inclinaciones y a la misma adversidad, a la fatalidad, a los ciclos contrarios. En el caso de Thor, combatiendo con la serpiente Midgard. Para los griegos existen casos análogos como la lucha de Apolo contra Pitón, Heracles contra la hiedra de Lerna. La hiedra de Lerna ya la habíamos visto en el otro estudio anterior, donde Hércules lucha con una hiedra que trata de hundir la embarcación cuando ellos van a buscar el vellocino de oro. El vellocino de oro es el saber, la sabiduría y el futuro de la libertad. Heracles contra la isla de Lerna. En la mitología hitita, el dios Tesú y la serpiente dragón Yuyanka, y en la mitología hindú, la lucha del dios Indra, el dios Indra, lo habíamos visto en la cultura hindú, es el dios de la naturaleza, de las tormentas y de los rayos y las tempestades. Es lo mismo, nada más que aquí se le está dando la personificación de en India de Indra con el dragón Vritra, según lo relata el Rig Veda. Es un libro espiritual sagrado hindú de los Vedas, ¿verdad? El mito de la lucha con la serpiente es una característica evidente en todas estas culturas como un símbolo de lucha en la región dominante. Existe también cierto paralelismo entre las formas de diálogo entre Thor y Odín. Odín es otro dios de otra tribu germánica. Odín, ya después quizás estudiemos a Odín. Odín es un tema un poco complicado, muy confuso, de relatos y fábulas y todo eso, pero fábula se refiere a declaraciones de una verdad disimulada. En Harvard con los registrados entre Indra y Varuna, de acuerdo al Rig Veda, según Dumézil, estos diálogos no muestran un tono agresivo de conflictos entre diferentes cultos. Aquí está declarando Wikipedia que no hay oposición entre esos cultos, o sea que conforman un criterio reconocido entre ellos, general. Ya se reconocían entre ellos que sus dioses hablaban de un mismo Dios, sino más bien una antigua forma de diálogo basado en la diferente naturaleza de los dioses y en su función en diferentes áreas
diferentes modos de relato en diferentes áreas. La mayoría de las características antropomórficas de Thor son comparables con las de Indra respecto al pelo, al uso de barba. Indra es de cabellera y barba rubia. Aquí no nos estamos refiriendo al Indra actual, sino al Indra de las antiguas estatuas primeras de la raza aria hindú, donde se ponía a Indra barbudo, y también se ponía barbudo en Shiva, y se ponía barbudo a Vishnu, el descrito en el río Veda, mientras que Thor es pelirrojo. Y habíamos estado hablando que cada raza diseña un dios con las características de su propia raza, y habíamos dicho que los africanos hacen del hijo de Dios, o sea, del Dios, también del Dios del Padre, un Dios de tez negra. Aquí están los nórdicos haciendo un Dios como los vikingos, un Dios de barba y de pelo rojo. Y así cada cultura hace su dios parecido a ellos. También los chinos hacen sus dioses parecido a ellos, y también los budistas hacen su dios de facciones como ellos, y así los aztecas hacen su dios con las facciones de ellos que tenían ellos. Pues ellos esperaban que ese dios bajara primeramente con sus pueblos, y que era un dios de ellos, ya que desconocían a los demás dioses de las diferentes civilizaciones o pueblos. Entonces decían que los dioses eran falsos, no iban a representar un dios particular con facciones de una raza enemiga, solo siempre lo presentaban con las facciones de su misma raza. Eran las ideas. Dioses filantrópicos, quiere decir dedicados al bien, dedicados al turismo, que luchan contra las fuerzas adversas y contrarias de la vida. Existen similitudes en cuanto a la veneración de árboles consagrados al dios del trueno, ya que los truenos, los rayos, caen en los árboles. Ellos hicieron una relación de que el dios, el rayo, el dios Thor, descendía a través de los árboles, y por eso ellos tenían árboles, el roble, el que hace fermentar las barricas de vino, el roble, como el dios en el que descendía, el árbol en que descendía Dios. Los germanos veneraban bosques sagrados, y el árbol del dios del trueno era el roble. Ahí está. Para los griegos, Zeus también gobernaba sobre los truenos, relámpagos y la lluvia. Aquí se está haciendo ya una diferenciación del dios y de su injerencia en los elementos de los rayos, de los truenos, de los relámpagos, y de lo que deriva eso, la lluvia. En ocasiones se le conocía con el sobrenombre de tonante o tronante, tonante o tronituante, explosivo, algo así como. Los robles eran los árboles consagrados a Zeus, e incluso tenían un roble oracular en Dodona, su paralelo romano Júpiter. Aquí está una paralización de dioses, ya se está relacionando a Zeus con Júpiter como mismos dioses por la cercanía de sus pueblos. Llegaron a las mismas conclusiones, solamente diferenciaron los nombres. Y después se hizo una mezcolanza
allí entre ellos una confusión cuando se mezclaban ciudadanos de uno y otro lado, el cual también era adorado como dios de la lluvia. Aquí volvemos a lo mismo, Tlaloc es adorado como dios de la lluvia en los aztecas mesoamericanos. Y el trueno era igualmente asociado con ellos. Los eslavos veneraban estos árboles que eran consagrados al dios del trueno Perún. Aquí hay más coincidencias, correspondencias, similitudes, paralelidades, afinidades, unidades, del cual se han encontrado en Novgorod imágenes del dios con un hacha con rayos en la mano. Los lituanos tenían por deidad principal a Perkunas, dios del trueno y del relámpago, al cual, al igual que los anteriores, le consagraban los robles. Yo creo que a estas alturas de mis estudios ya no debe quedar duda entre ustedes que es un mismo Dios, es un mismo Padre, es un mismo Hijo y es una misma diosa providencia. La vida, la naturaleza, la maya, ya no puede haber dudas. Yo creo que un niñito famélico lo entendería. Es por eso que mi misión fue transmitir lo que yo tenía en mí de comprensión. No podía llevarme estos conocimientos que me legaron otras personalidades claramente, y yo pude entender esto y que ustedes así igual lo comprendan y que cesen las diferencias entre todas las religiones y se conforme una sola religión, más bien la única creencia hacia lo que en verdad merece adoración, que es nuestro Creador Padre, el Dios desconocido, al Dios que nadie puede ver, al Dios que si se ve las personas morirían. Ese es el Padre, es terrible, y su correspondencia con el Antiguo Testamento, donde se expresa para dar a comprender su índole del Padre Dios Creador, que es amoroso y que perdona y que condona nuestras culpas, y así dejar de andar en extravío de la humanidad y que se encauce a la reparación del planeta, pues se ha visto muy perjudicado con las invenciones y todas las millones de chimeneas que exhalan gases y humos, y de las miriadas ondulantes de carros, automóviles que no cesan de transitar y de mandar veneno asfixiante a la atmósfera en forma de smog y de gas. Pues debemos de detener esta modernidad y dar paso al siguiente ciclo del nuevo reino prometido. Debemos de ser condescendientes y debemos ser críticos contra lo reacio de nuestro interior para oponernos a ese cambio. Debemos de recibir con los brazos abiertos a un nuevo ciclo que nos permitirá seguir viviendo, a ustedes los de la Organización de las Naciones Unidas y a ustedes todos los gobernantes, en el perdón del Padre Creador, a cual adoro, a cual debemos de respetar y adorar y reconocer de una vez por todas, y ver la finalidad de todos estos enunciados en su plan para separarnos
para seleccionarlos. Ya los que partieron, los difuntos, partieron con lo que ellos lograron. Ahora nosotros que seguimos vivos debemos de tomar las correctas elecciones de cómo prevenirnos ante la fatalidad que se pueda presentar, ante las enormes serpientes del pecado destructora que nos puede llevar a la extinción fácilmente. Solamente hay que imponer en este plano el plano futuro que está ya a las puertas y tirar toda la frontera. Primeramente que todo, destruir todas las armas, que no quede ninguna arma, solamente los cuchillitos de la cocina para preparar nuestros sagrados alimentos. Vamos pues a continuar con estas examinaciones verdaderas y espirituales. Perdón. Vamos a ver algunas imágenes. Vamos a ver algunas imágenes. Vamos a ver algunas imágenes respecto a el dios nórdico Thor o dios del trueno, el Jesucristo antiguo de las tribus germánicas y alemanas. Aquí está Thor con su mazo. Está sobre una montaña. Podemos ver en su pecho, en centro, 3 borlas, identificándolo como el dignatario de la autoridad del Padre Dios, de la Trinidad. Aquí está formando un triángulo en su pecho, 3 borlas, y aquí hay otros conteos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, aquí está 1, 2, 3, incluso 4 a los lados y 5. No hay mentira, no hay intención de contrariar. Aquí están en el centro de su pecho los tres mundos en el que él representa en la forma del hombre Dios, del Hijo de Dios, el Hijo mayor. Y aquí está su cinturón también, centro 3, y aquí está su pectoral, centro 3, y así sucesivamente. Vamos a ver aquí desde lo antiguo algo que nos ha llegado de la cultura religiosa o espiritual nórdica. Aquí está Thor, y en su pecho claramente el signo de la X, de la cruz, de la negación, de la abnegación. Es el representante del Padre, y esto lo sabemos que se refiere a un hombre por sus 4 plazas o secciones. 1, 2, 3, 4. 4 secciones hablándonos de lo que ya hemos tratado mucho, de la terrenidad, de la cuaternidad, de lo cuaterno, del cuadrado, derivando en el cubo. Aquí está pues este Thor en forma de tótem ancestral, y aquí está su barba en forma de triángulo descendiente. Aquí está su pecho con una cruz, y aquí está su forma. Ahí está. Aquí podemos ver las representaciones de su padre y de su madre a la izquierda.
Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, la vida, la naturaleza, la providencia. Kali, Indra y cualquier diosa. Aquí está el cuerno de la abundancia. Y aquí podemos ver conteos. Conteos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 7, 14. 15, 16, 17, 18, 19. 9 y 1, 10. 10 y 10, 20. 4, 2. Bueno, aquí le falta. ¿Qué más? 4 y 4, 8. Uno representando la tierra, otro representando el cielo. Esto representando el planeta, y representando el Hijo mayor, o sea, el Hijo de Dios. Igualmente, esto está formando una Trinidad. Estos son las 4 plazas. La plaza de la tierra, la plaza intermedia, la plaza celestial y la plaza de la absolutez. El Padre, este es un conjunto y a la vez es una sintetización. Vamos a pasar a la siguiente figura revelativa. Bueno, esta no es una figura revelativa, simplemente es un personaje hecho de metal que está presentando a Thor con su mazo. Esta es actual. Este es Thor. Vamos a pasar a la siguiente. Este es algo, es un símbolo que se colgaban los nórdicos, los germánicos, los alemanes más antiguos, se colgaban en su cuello. Este era como la cruz que se cuelgan los cristianos. Ellos se colgaban el mazo de Thor. Aquí pasaba por aquí un cordel, aquí, y ellos se colgaban esto en su cuello como una identificación de lo que ellos seguían, de lo que ellos profesaban, su devoción a Thor. Estos objetos que pueden ser considerados fetiches, pero que no lo son, son símbolos, ellos los cargaban. Aquí está, sin embargo, una alegorización muy profunda de lo que representa el mazo de Thor. ¿Cuál es el mazo de Thor? ¿Qué es lo que usa el Hijo de Dios en su defensa? Si no son las fuerzas espirituales celestiales que le confiere el bien. El bien es el Padre, pues es el que busca el avance en el sentido correcto del bien. Entonces el mazo de Thor es simplemente el Padre mismo. Y aquí está una metamorfosización de lo que es el Padre. Y es presentado aquí como un ser enigmático. Aquí podemos verlo. Aquí están sus ojos, su nariz, su boca. Este es el mazo de Thor. No se presentó para portarse, para cargarse un martillo ni un marro, sino aquí ya se llevó al campo de una verdad más clara lo que es el mazo de Thor. El mazo de Thor es la autoridad que el Padre le confiere. Por eso este mazo tiene o quiere dar a insinuar las facciones de un padre. De un padre, el que está en la naturaleza, el que decreta los sucesos y las circunstancias benéficas o
o desfavorables, adversas, entonces este es el mazo de Thor, el mazo que ostenta el Jesús, el Hijo de Dios, el Jesucristo, solamente es el poder del Padre, es la dignidad que le fue conferida como hijo mayor sobre los demás hermanos para que deriven hacia él respeto y obediencia hacia el hermano mayor. Y aquí está, este es el Padre. Y además hay incluidas más alusiones. Aquí están unos círculos, ruedas, ciclos, rueditas, circulitos. Y pues es un ser que es el poder. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Este es otro afiche que cargaban los antiguos nórdicos. Aquí están otra vez, tiene ojos, y aquí adrede fue presentada la cabeza con la característica de una cabeza de toro. Volvemos a lo mismo, las mismas alegorizaciones llevadas hacia la revelación en esta forma. Es el toro apis, y el toro de otras culturas, en Grecia, y todos ellos tenían toros como representaciones de la fuerza, del poder del Padre, o más bien dicho de las fuerzas esas de la evolución. Aquí está representado el Padre Dios, que también asume la característica del toro, de la cara del toro apis. El Padre Toro, aquí está, esta forma de toro, y aquí está triangular, y aquí está triangular. Aquí podemos ver los conteos también, 1, 2, 3, y acá separar 2. Y aquí podemos ver círculos concéntricos. Al decir círculos concéntricos, y están mostrados ahí, se refiere a los ciclos de la misma vida que están regidos por el Padre, de los sucesos, las circunstancias, las cosas circulares, donde se terminan vidas y acaban vidas, terminan proyectos y todo eso, y sus culminaciones, y sus ojos también son como círculos concéntricos. Es el Dios del destino, es el Padre Dios insinuado en un símbolo y bajo el dominio y la autoridad del representante terrenal, que es el Krishna, y la Maya, que viene siendo la realidad. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Aquí está otra caracterización artística de Thor. Aquí se le está presentando con cuernos, aquí se está presentando con dos espadas en forma de X, abnegación, negación, dedicación. Y aquí está, lo está rodeando la serpiente de Midgard. Aquí solamente está diciendo que va a luchar contra la serpiente de Midgard y sus muchos picos. Aquí está, o sea, contra la adversidad, o sea, los sucesos amenazantes en el futuro, contra la estabilidad del cosmos. Aquí está otro simbolito portátil, por leer
Thor. Aquí está otra vez la X de negación, de abnegación que baja a la tierra. Y aquí está el triángulo que baja. Es innegable, este es el marzo, el marro de Thor, el dios del trueno. Más bien el trueno, el rayo. Vamos a pasar al siguiente. Y aquí está otra indudable caracterización de lo que es el marro, el marzo de Thor. Este es una cruz. Y aquí están los tres planos de la tridimensionalidad que él ostenta como la autoridad con que golpea a la adversidad. Aquí están indudablemente los tres gemas. Y aquí están 4 puntos y 4 son 8, 4 y 4 son 8, 4, 8, 11. Este es el cabo y este es el mazo. Aquí este estaría representando al hijo y este estaría representando a la autoridad total del padre que ejerce y se deriva a partir del hijo en esta tierra. Está facilísimo de entender. Bueno, esta es otra ilustración mucho más antigua, mucho más primitiva de los caldeos, de los babilónicos. Y aquí ya podíamos ver, antes que se iniciaran los cultos nórdicos hacia Thor, de la existencia de la serpiente de la fatalidad y de la destrucción. Aquí está otra versión de la serpiente de Midgard. Aquí está el padre, aquí está el hijo y aquí está la madre. Todas las religiones solo son una única y comprendida, una única creencia. No hay muchas, nunca existieron muchas, solamente fueron expresadas rivalidades entre los diferentes enunciados, como se reflejan en los relatos del Antiguo Testamento, rechazo contra los otros dioses y más bien del pueblo que se había desviado, dándole adoración literal ya y venerando y adorando a esas figuras que en verdad eran alegorismos y eran símbolos de piedra o eran libros. Entonces los semitas, los descendientes de Abraham, el patriarca hebreo o semita, que también Abraham provino de Mesopotamia, del Irak antiguo, del Irán, y ahí fue donde se manejó ampliamente estas alegorizaciones. Primeramente, pues se hacían estos dibujos pesadamente con cinceles, pero fueron dejados esa memoria de esos conocimientos hasta nosotros para que lográramos esa síntesis que ahora estoy dando yo, para que la verdad sea ya conocida en nuestra tierra y para que ya no haya más distinciones entre los diferentes criterios religiosos y para que se comprenda que no debe de haber rencillas ni enfrentamientos entre todos los pueblos de la tierra,
que solo somos una misma cosa, un todo, un Dios, y nosotros somos los humanos, los terrenales mortales, que dependemos de una fuerza, de un poder sublime y maravilloso, que es el Dios del destino del Padre, desconocido, invisible, para seguir continuando en nuestro paso hacia el infinito de la existencia inmortal, eterna. Aquí está la comprobación, no hay mentira, no hay engaño de mi parte. Les he estado explicando por repetidas sesiones esta homogeneidad de pareceres, la única verdad, tal como fue profetizado en las Sagradas Escrituras, que al final todo sería revelado y que los viejos verían visiones y los niños profetizarían, y todo eso es el cumplimiento simplemente de lo que Dios designó, el Dios Padre, a quien debemos obligadamente adorar. Te adoro, Padre Creador, te adoro, Dios invisible, y sigo tu voluntad, tus mandamientos y tus proyectos, y mi misión, acéptalo, te lo suplico, es con la finalidad de abrogar esto que nos espera, esta final crisis en que nos haremos pedazos y que vamos hacia la extinción debido a nuestras erradas y equivocadas acciones, por ese ímpetu que nos ha llevado a buscar desconocidas sensaciones en las innovaciones, en las invenciones del erróneamente llamado progreso. Es regreso, el regreso a las piedras. Gobernantes mundiales, Organización de las Naciones Unidas, no hay más que decir. Entregue las dirigencias de todos los países del mundo a los místicos puros no idólatras del Tíbet. Ellos sabrán qué hacer. Denle sus sillas y denle la pesada labor de renovar este mundo que ya cumplió su cometido, que ya llegó a un tope y crisis globales. Te adoro, Dios. Gracias.